sobre procesado con Darktable. Voy a empezar por algo muy básico, que es, bueno, algunos me habéis comentado que trabajáis con Adobe Bridge o algo para gestionar la fotografía. Yo no utilizo nada porque el Adobe Bridge lo estuve usando, pero me pareció demasiado cargante, ralentizaba mucho el ordenador. Entonces, bueno, con el simple explorador de Windows podéis perfectamente trabajar la fotografía. Aquí tengo yo, bueno, pues una carpeta con un montón de fotos y, y simplemente elijo la foto que quiero abrir aquí en la previsualización de, de Windows. Supongo que en Mac será exactamente igual y en Linux pues también. Pero bueno, la mayoría de vosotros me imagino que o trabajáis con Windows o trabajáis con Mac. Entonces, bueno, en principio el trabajo es muy parecido. En el explorador de Windows, pues cogéis la imagen que queráis y en este caso voy a buscar estas imágenes, como digo, de alto rango dinámico. Hoy estamos con el alto rango dinámico, por ejemplo, esta, hacemos doble clic, aquí la tengo. Entonces, este es el JPG, la siguiente será el ORF, que es lo que nos interesa, aquí está, el ORF. Y entonces le voy a decir al explorador de Windows que me la abra con Darktable. Pulsamos aquí en estos puntitos y le decimos abrir con. A mí me sale la primera opción Affinity Photo y la segunda Darktable. Pulso en Darktable, le voy a quitar esto porque si no siempre me va a abrir con Darktable y yo normalmente trabajo con Affinity. Le damos a aceptar y nos lanzará Darktable. Lo tengo aquí en la barra de tareas, la mesa de luz, y aquí tenemos la imagen ya precargada, la imagen que acabamos de cargar. Hacemos doble clic como siempre, doble clic o cuarto oscuro, como queramos, pulsamos en cuarto oscuro y nos abre ya la imagen. Automáticamente, fijaros todo lo que ha hecho ya Darktable, como siempre os digo, hace un porrón de cosas. Si os fijáis en la imagen, aquí en el explorador de Windows, fijaros el explorador de Windows cómo la interpreta. Vamos a ver el JPG de la cámara, este es el JPG ya elaborado por la propia cámara y veréis cómo Darktable se parece muchísimo al JPG de la cámara. Y eso que Darktable ha hecho muy poquito. Ha hecho reconstrucción de luces, el balance de blanco, bueno, todo esto que está aquí. El punto negro, la interpolación cromática, los perfiles de colores de entrada, el balance de blanco, ha reconstruido las luces, la orientación, que la ha puesto derecha, ha enfocado y ha aplicado la curva base. Todo eso ya lo ha hecho Darktable, solamente abriendo la imagen. Y como veis, pues ya la imagen está bastante aprovechada. Pero bueno, se puede hacer muchísimo más. Este cielo que tenemos aquí completamente blanco y esto que está aquí tan oscuro y esta zona también tan oscura, vamos a ver cómo podemos hacer esto un poco más alegre. Entonces yo aquí en el módulo de favoritos tengo ya algunas cosas precargadas. Os recuerdo que si os falta algún módulo, pulsáis aquí donde pone más módulos y pulsáis en el módulo que queráis añadir. Yo en principio tengo todos los importantes, los tengo ya precargados, pero por ejemplo si queréis cargar este módulo de curva RGB o la eliminación de mancha, pues pulsáis en eliminación de mancha y automáticamente Darktable lo carga en el apartado donde tiene que ir, que en este caso sería en el apartado de corrección. Bueno, vamos a la parte que nos interesa. Lo primero, siempre vamos bueno, nos vamos al apartado de corrección y vamos no, esto lo debo de tener ya aquí. No, tampoco. A ver, estoy buscando esto de la corrección de lente. Siempre vamos a aplicar corrección de lente, sobre todo cuando estemos trabajando con grandes angulares. En este caso es el 12-100, pero si nos vemos aquí la información de la imagen, aquí donde dice información de la imagen, abrís y, y aquí estará a 12 milímetros. Si vemos, bueno, a 15 milímetros está hecha esta foto, con lo cual es conveniente siempre aplicar corrección de lente. Simplemente pulsáis y no tenéis que hacer nada más.
Observa cómo automáticamente está corregida, ¿eh? Corrige el efecto automáticamente. Si abrís aquí, veis cómo ha identificado la cámara y cómo ha identificado el objetivo, que es el 12-100, la apertura, todo. Está todo identificado. O sea, simplemente pulsar en corrección de lente, ya lo tenéis hecho. Para trasladar este módulo a favoritos, que me parece súper práctico, pulsáis encima del nombre con el botón derecho del ratón y le dais a favoritos y ya os aparece en favoritos. Y no tenéis que andar buscando. Si es un módulo que vamos a usar mucho, porque siempre lo vamos a usar prácticamente, la corrección de lente, pues lo tenéis en favoritos, es mucho más cómodo. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Con sombras y luces. Vamos a activar sombras y luces. Como veis, simplemente activándolo ya nos ha levantado bastante aquí esta zona de sombra y nos ha bajado la parte de las luces. Pero abrimos ahí en sombras y luces y podemos tocar bastante. Si queremos levantar todavía más las zonas de sombra, le damos un poco, y vemos cómo se va, la zona de sombra se va iluminando. Y las luces, pues las bajamos un poco más. ¿Por qué? Porque lo que está excesivamente iluminado es el cielo. Entonces vamos a bajar el deslizador de las luces para que el cielo quede más oscurecido. El punto blanco también podéis jugar con él. Lo que vais a hacer aquí es tocar el contraste. Pero bueno, yo lo voy a dejar en principio tal como estaba. Aquí tenéis para suavizar, para comprimir y para reconstruir tanto las luces como las sombras. Siempre que os aparezca esta barrita debajo de una herramienta, cuando abrís una herramienta, es que podéis trabajar con ella por zonas. Nosotros no vamos a trabajar en esta imagen por zonas porque ya vemos que hemos sacado bastante de esta imagen. Simplemente tocando aquí. Simplemente tocando aquí. Nos vamos a otro módulo. Vámonos al grupo básico. Y entonces aquí tenemos ajustes básicos. Podemos darle a los ajustes básicos. Y aquí en corrección, aquí tenemos nivel de negro, exposición, por si hemos estado un poco subexpuesta, que está bien, el histograma está bastante relleno, o sea que no hay que tocarlo para nada. Si queremos subir un poco el contraste, bueno, la verdad es que aquí hay muchísimas opciones. Yo os aconsejo que pulséis en auto y que veáis el resultado que os ofrece. En este caso yo creo que es excesivo, porque lo que ha intentado ha sido oscurecer el cielo y aumentar el contraste. Entonces me parece demasiado. Lo deshacéis y listo. No os comáis la cabeza. Simplemente desactiváis el módulo de ajustes básicos y lo dejamos como está. Bueno, recortar y rotar en este caso no hace falta porque la imagen está derecha. Pero también es un módulo que insisto mucho en ello porque bueno, me parece importante. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar el mapeo de tonos. Aquí en este grupo, en el grupo tono, vamos a utilizar el mapeo de tonos. Vamos a llevárnoslo a los favoritos porque es algo que vamos a utilizar muchísimo. Lo abrimos, lo activamos y ya sabemos que esto va a ser exagerado. Esto va a ser exagerado. Entonces lo bajamos rápidamente porque el efecto puede llegar hasta asustar. En este caso yo creo que el efecto es exagerado, pero ya sabéis que el mapeo de tono os va a levantar muchas imágenes que tienen poca solución. En este caso yo no lo veo práctico porque el efecto es demasiado exagerado. El efecto es muy exagerado. Entonces yo creo que lo que conseguimos simplemente lo vamos a desactivar. Simplemente lo que hemos conseguido con las sombras y luces, como vemos, es más que suficiente. Que lo único que hemos utilizado ha sido sombras y luces y hemos jugado un poco con los deslizadores y nada más. No hemos hecho nada más. Podemos seguir jugando aquí un poco con contraste, brillo y saturación. Si queréis abrir el módulo, aumentar un poco el contraste. Yo creo que está bien de contraste, de brillo y de saturación. Pues tal vez un poco más saturado, pero esto a vuestro gusto, a vuestro gusto. Y los ajustes básicos, como hemos comentado, pues aquí tenéis cantidad de ajustes. El nivel de gris medio también este actúa mucho sobre el cielo, pero claro,
volvemos a las mismas, es demasiado exagerado, demasiado exagerado. Entonces no le veo utilidad. Yo creo que, fijaros, si es rápido el tema que solamente hemos utilizado sombras y luces y corrección de lente para extraer muchísimo de esta imagen. Vamos ahora a la segunda opción. La segunda opción sería trabajar por zona, es decir, vamos a oscurecer un poco toda la parte superior que está excesivamente iluminada y vamos a dejar tranquila, digamos, toda la parte inferior. Bueno, para ello lo más práctico es la curva base. Vamos a trabajar con la curva base, pero vamos a hacer una zona. Fijaros que ya la curva base no está plana. La curva base ya Darktable la ha preparado. ¿Cómo? Si pulsáis con el botón derecho del ratón donde dice curva base, veréis que está marcado en negrita similar a Olympus, porque él ya ha detectado que es un Olympus y entonces ha aplicado la curva base más apropiada para nuestras cámaras. Podéis probar también con similar a Olympus. Mira que puede ser un poco más contrastada, parece que está un poco mejor que la alternativa de Olympus, pues esta me gusta un poco más. Pero esto a vuestro gusto. Con esto simplemente hemos tocado esto. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la curva en una zona. Vamos a establecer una zona, un área de trabajo. Como siempre, pulsamos aquí en el lápiz y entonces ya se nos abre para poder dibujar una zona. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos varias opciones. Como siempre, podemos hacer una ruta, que es un poco complicado, como hemos visto, una elipse, un círculo o bien un gradiente. También os voy hoy a explicar o introducir esto que está aquí. Una máscara, pero en función de los niveles de iluminación. Esto lo podéis hacer deslizar aquí y entonces vais a trabajar sobre la máscara que tengáis, difuminándola más o añadiéndole más desenfoque. Esto lo vamos a practicar ahora en cuanto tengamos la máscara. Vamos a dibujar una máscara con un gradiente. Entonces, si aplicamos ahí, ya directamente dice mayúscula más rueda de ratón para ajustar compresión, control más rueda de ratón para ajustar la opacidad. Eso de momento no nos interesa. Vamos a pulsar ahí y le vamos a decir dónde va a estar el gradiente. Ya tenemos el gradiente, lo que pasa es que el gradiente está exagerado. ¿Por qué? Porque está aplicado a toda la imagen. Vamos a ver la máscara. Como siempre pulsando aquí. Aquí tenemos nuestra máscara. Como vemos, pues es una máscara. Vamos a ajustarla un poquito más. A mí se me va porque como no tengo ratón tengo que estar trabajando con el pad de este y es más complicado. Entonces, ¿qué me interesa? Pues subir un poquito esto. Subir un poco esto para que no me afecte a la parte de abajo, sino que la máscara solamente coja lo que es el cielo. La máscara cogería desde aquí arriba hasta el cielo. O sea, hasta esta rayita, esta línea punteada es donde estaríamos enmascarando. Y ahora ya que tenemos la máscara, esto lo desactivo. Ya sabemos dónde está nuestra máscara. Esto lo desactivo. Entonces voy a oscurecer el cielo. ¿Cómo? Tirando de esta zona hacia abajo. Tirando de esto hacia abajo. Se debería oscurecer el cielo. A ver si lo consigo. A ver si lo consigo. Ahí está. Ahí está el efecto sobre el cielo. ¿Eh? ¿Veis cómo se va oscureciendo? De una forma más suave. Ya es demasiado. Como siempre os digo,
Yo exagero mucho los efectos porque en YouTube, si no, pues no se verían los efectos que estoy aplicando. Esto ya a vuestro gusto. Y ahora ya es cuando vamos a jugar con la opacidad. Bueno, aquí podemos jugar con los modos de fusión, el normal limitado, la media y la diferencia. Pero que nosotros qué queremos hacer, oscurecer. Pues entonces podemos jugar con esto de oscurecer. Como vemos no tiene mucho. Sustraer. Nada, no nos sirve. Multiplicar. Tampoco nos sirve mucho. Diferencia. Demasiado exagerado. La media. Esto jugáis un poco si os apetece. Normal limitado. Y el normal. Yo en principio lo dejaría en normal. Y ahora podéis jugar con la opacidad. Bajáis un poco la opacidad y entonces ¿qué hacéis? Estáis bajando el efecto. Digamos que la máscara que le hemos aplicado, pues la estáis haciendo más clara. Y si subís, pues la hacéis más oscura, más opaca. Y aquí, en el radio de difuminado, lo que vais a alterar es la zona esta que está difuminada, la vais a desenfocar más y la vais a difuminar más. Si queréis. Esto como siempre a vuestro gusto. Y aquí lo mismo, la opacidad de la máscara y el contraste de la máscara. Jugáis con esto también, que no lo habíamos hecho nunca. Jugáis con ello. Y vosotros mismos vais ajustando pues los tonos hasta que os vaya gustando. Si vemos aquí gestor de máscaras, veremos que tenemos una máscara que me dice que es una máscara de gradiente y la máscara que es. Si tuviéramos más máscaras, nos aparecerían aquí las máscaras que fueran y podríamos seleccionarlas. De momento nos vamos a quedar con esta y nada más. ¿Podemos reutilizar esta máscara? Por supuesto. En vez de en curva base, cierro la curva base. Imaginaros que quiero trabajar, que le quiero bajar a esta zona, quiero subir el contraste, pero solo a esta zona. Activo el módulo, abro las máscaras y le digo que quiero utilizar la máscara que ya tengo. Aquí está, la máscara gradiente. La máscara gradiente ya la tengo aquí seleccionada y puedo, por ejemplo, subir el contraste en esa zona, solamente en el gradiente. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para que lo veáis. Yo creo que de contraste está bien. Puedo bajar el brillo. Contraste, brillo y saturación. Esto, los ajustes más básicos de fotografía. Como siempre digo, a vuestro gusto, a vuestro parecer. Simplemente quiero que entendáis que podéis reutilizar estas máscaras que hemos establecido para una herramienta, la podréis utilizar en otra herramienta. Pues nada más, os recuerdo como siempre volver a mesa de luz para exportar la imagen. Si estamos contentos con la imagen, volvemos a la mesa de luz, tenemos la imagen seleccionada, le añadimos unos metadatos, le ponemos un título, aquí Emilio Castelar, que es este hombre que está aquí en su casa natal en Cádiz, y le ponemos aquí pues la descripción de fotografía en HDR, en un falso HDR, porque en realidad es un falso HDR lo que hemos generado. Y luego pues aquí guardar en archivo en disco, seleccionamos la carpeta donde queramos guardarla, abrimos aquí, seleccionamos la carpeta, pues aquí en el blog esta carpeta, decimos que queremos un JPG de calidad 95, yo en principio lo dejo así, y pulsáis en exportar y ya tenéis vuestra imagen JPG lista para consumir, como siempre. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Yo creo que con
Estáis viendo que Darktable tiene herramientas eh, muy potentes que con dos clics podéis hacer muchísimas cosas. Fijaros que solamente hemos trabajado sombras y luces y corrección de lentes, porque el mapeo de tonos lo hemos dejado, no nos ha hecho falta el mapeo de tonos. Y luego si queréis complicaros un poco más y trabajar por zonas, pues podéis trabajar por zonas. Esto se puede llevar mucho más allá y trabajar estas zonas independientemente. Por ejemplo, si queréis levantar esta zona todavía más, pues establecéis aquí una máscara con el pincel y trabajáis esta zona. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas con la foto, como hemos ido viendo, pero vamos a seguir manteniéndolo simple. Pues muchas gracias y hasta la próxima.